Creo que todos los que están aquí saben, espero que así sea, estamos en un tiempo de ayuno y oración, estamos haciendo el ayuno de Daniel. El propósito del ayuno no es hacer dieta, el propósito del ayuno es realmente tener una relación más íntima con el Señor, comenzar a acostumbrarnos, si no lo estamos, a buscar más de Dios, a buscar más en oración, en hacer ayunos personales, en leer la palabra, escudriñar la palabra, en buscar la palabra. Y estos tiempos, como dice acá, es una excelente manera de comenzar la preparación para crecer en el Señor. Que es lo que Dios quiere, es que crezcamos en Él. Amén. Los temas de oración son altares familiares en los hogares, altares encendidos, tiempo de búsqueda en oración y adoración. Familias consagradas, que podamos ser canal de bendición, testimonio en la formación de nuestros hijos, nietos, sobrinos, vecinos. Agréguenle ahí todo lo que el Señor les dé. O sea, que podamos ser realmente canal de bendición, que el Señor nos da y nosotros lo podamos transmitir a otros, ¿verdad? Dice que activemos el evangelismo en la iglesia, el evangelismo, que la iglesia salga a las calles, o sea, que comencemos a hablar al Señor. Pero yo no sé, comenzá a hablar del Señor. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, lo que el Señor te dé. Dice, por un liderazgo fuerte en oración, ayuno y palabra, prepararnos y preparar nuestro corazón para trabajar en la obra del Señor. Dice, por los gobernantes de nuestro país, por todos los temas que hay en cuanto a la pobreza, la economía, jubilados, violencia de género, inseguridad. Pero cuando oramos por los gobernantes, Señor, que caiga fuego abrasador sobre ellos. No. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de bendecir. Nosotros no juzgamos, nosotros bendecimos. Amén. Dice que nos provea de sabiduría y amor para guiar a personas a Cristo. O sea, clamar a Dios, que Él nos dé lo que decía hace un momento, la sabiduría, qué decir, cómo hablar. Cuando uno se predispone en el corazón a esto, bueno, muchos creo que ya me lo habrán oído. Yo en los primeros tiempos, cuando llegué al Señor, decía, poneme que te haga la iglesia nueva todos los días. En cuanto al edilicio no tenía ningún tipo de problema. Pero no me digas que le hable a nadie, que vayan los que quieren evangelizar. Yo no quiero saber nada, le decía a Tomás, el pastor que estaba en aquel entonces. Hasta que un día el Señor tenía otros planes, el Señor me hizo un clip y hace años que estoy predicando y todo lo demás. Amén. Dice, y por la restauración de nuestro principal llamado, propósito en la vida, amar al Señor sobre todas las cosas y por la unidad de la iglesia. Estos son los motivos que tenemos para este tiempo de ayuno. Perdón, pero el viento acá se lleva todo. Así que, bueno, sobre todos estos propósitos venimos predicando estos días. Tenemos todavía unos 8 o 10 días más de ayuno. Y, bueno, el Señor, como en otras, a diferencia de otras ocasiones, hace como 15 días que vengo orando, qué es lo que quería que hablara, qué es lo que quería que dijera, y el domingo a la noche, después de haber venido a la iglesia, haber descansado un poco, haber hecho algunas cosas, me senté a orar, estuve en un tiempo de oración y de repente el Señor me dijo,
Bueno, a mí me gusta escribir. Vieron que yo siempre escribo, tengo mi cuaderno. Tomé el lapicero y cuaderno y empecé a escribir lo que el Señor me daba. Me llevó a varios lugares en la palabra y esto es lo que escribí y es la palabra, es lo que Él me dio para decir. Yo tengo un Dios grande. ¿Cuántos tienen acá un Dios grande? Y los que no levantaron la mano también lo tienen. El pueblo de Dios sobrevivió y lo seguirá haciendo en medio de las hostilidades y situaciones complejas de cada situación, ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida como congregacional, ya sea como integrante de una familia. Siempre hubo hostilidades, siempre hubieron problemas. Los que tenemos algunas canas y algunos años, sabemos que esto es así, que siempre es como que por ahí parece, pero siempre volvemos y siempre hay. Y siempre que su pueblo se humille ante Dios y que como pueblo se una, el Señor los va a sacar adelante. Cuando a tu diestra o a tu siniestra haya otros que no, pero a los que confían en Dios, a los que creen en Dios y a los que se entregan por fe a lo que Él dice, Él siempre los va a sacar adelante. Por eso decíamos, poder, decían en el tema, todo lo puedo, decía yo hace un momento que decía la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él no nos va a mandar a hacer nada que no podamos hacer. Amén. Dios ve el corazón de las personas, no como los hombres que analizan si son idóneas o no, si son preparados o no. Quiero aclarar que no estoy diciendo que no hay que estudiar, que no hay que prepararse. Por las dudas lo aclaro. Dice, estoy diciendo que Dios se vale de todos y exalta al que busca de corazón y demuestra madurez en la búsqueda de la oportunidad y la dirección de Dios. Amén. Entonces, todos, no hay nadie que pueda decir, yo no puedo orar, no puedo hablar, no puedo evangelizar, no puedo predicar, porque predicar no es solo estar parado aquí adelante hablándole a todos ustedes, predicamos en la calle, en el almacén, en el colectivo. Cuando hablamos del Señor, estamos predicando. Amén. Pero tenemos que demostrar madurez. ¿Y cómo demostramos madurez? Es demostrando que nos interesamos realmente por la palabra de Dios, que nos interesamos por conocerlo a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que estamos haciendo en estos días, ayunando y orando, y es como que, bueno, ahora estamos obligados como congregación a hacerlo, pero esto tiene que ser a diario en nuestras vidas. La búsqueda de Dios. Amén. Los hijos de Dios debemos estar unidos y debemos ser solidarios con los demás. Uno de los motivos de oración es estar unidos y ser solidarios. La unidad que Jesús pide, los que toman nota, Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, no nos está hablando aquí Jesús de una naturaleza
de organización, bueno, nos organizamos esto, no, nos está hablando de una unión en lo espiritual, donde todos entendamos lo que Dios quiere para el Hijo de Dios, lo que Dios quiere para el cristiano, lo que Dios quiere que conozcamos la palabra. Y cuando todos obedecemos lo que la autoridad suprema, que es nuestro Señor, todos vamos a hablar el mismo idioma. Amén. Dice, y eso se va a ver reflejado no solo en la vida del creyente, sino en la vida de la iglesia. Eso se va a ver reflejado cuando las personas digan, en la iglesia de Santiago del Estero hablan palabra de Dios. En la iglesia de Santiago del Estero, José, Bernardo, todos hablan palabra de Dios. Todos dicen lo mismo. Amén. Dice, el éxito individual, así como nuestra supervivencia, depende enteramente de que nos mantengamos unidos con Dios, con la persona de Dios y como miembros de una iglesia, que me preocupe por mi hermano, que me preocupe por mi familia, que me preocupe aún por gente que no conoce de Dios y que podamos como iglesia acercarnos para darle palabra de Dios. Amén. Dice, podemos estar seguros de que nada nos va a hacer daño, porque el Señor va a defendernos y los propósitos soberanos que Él tenga para cada uno de nosotros se van a cumplir. Él va a estar adelante nuestro y atrás nuestro, nuestra espalda, como predicaban el otro día, nuestra espalda va a estar cubierta por la persona de Cristo, por la persona de Dios. Y a través del Espíritu Santo, el Señor nos va a ir guiando. Amén. Dice, debemos de actuar como Jesús. En primer lugar, en total sumisión a las autoridades que Dios ha colocado por encima nuestro, así como Jesús lo hizo con su Padre Celestial. Hablábamos de las autoridades que nos gobiernan hace un momento y nosotros ponemos nuestros votos en las urnas, pero esas personas, si están en los lugares que están, es porque Dios lo ha permitido. Propósitos ha de haber. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos para que justamente el que puede transformar la vida de ellos, el que puede transformar sus pensamientos, es Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Y si lo quisiéramos hacer como hacen otras personas, estaríamos pecando. Amén. En segundo lugar, identificarnos totalmente con nuestras familias carnales, con nuestras familias en la fe, en este tiempo de ayuno y oración. ¿Por qué esto? En Hebreos 2:17 nos dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea que yo debo de asemejarme lo más que pueda a mi Señor. Cuando digo yo, digo cada uno de ustedes. Debemos de buscar y conocer qué es lo que Él tiene para cada uno, qué es lo que Él quiere de cada uno, qué es lo que Él desea que cada uno de nosotros haga, que cada uno de nosotros tenga ese amor altruista como es el que tiene el Señor por el bienestar del prójimo. Amén. Y acá dice, nuestra confesión de Jesucristo como el Señor invoca y recibe su presencia y poder para hacerle frente a todo mal.
al declarar nosotros su señorío en fe, el reino de Cristo se hace presente en el marco de las actuales circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que si yo confieso ante las circunstancias, en vez de quedarme ahí apabullado, en vez de deprimirme, en vez de echarme al abandono, en vez de decir no puedo, no voy a salir de esto, no, me tengo que parar, literalmente, pararme frente a las circunstancias, pararme frente a la situación que estoy viviendo y recordar que lo tengo al Señor y que cuando lo invoco a Él, el poder, y lo hemos visto en estos tiempos atrás, tenemos el poder dado por Dios para echar fuera, para destruir, para derrocar y luego para construir nuevamente. Pero tenemos que creerlo, tenemos que, si nosotros mismos no lo creemos primero, si nosotros no nos tomamos fuerte de la palabra de Dios, si nosotros somos los primeros en dudar si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo, ahí ya perdimos la batalla. Tenemos que creer realmente y por eso debemos de conocerlo. Vuelta tras vez volvemos a lo mismo. Debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos de conocer quién es Dios. Debemos de conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces podemos pararnos y hacerle frente al enemigo, no en nuestras fuerzas, no en mi carne, sino por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Dice, el Espíritu Santo nos dirige y nos da las fuerzas para orar y ayunar. Esto no quiere decir que el Espíritu va a orar en mi lugar o va a ayunar en su lugar. Esto sino quiere decir que Él nos une. Él se une a nuestras oraciones, Él se une a nuestros pedidos para hacer más efectivas nuestras oraciones. Muchas veces oramos por la necesidad que fuere, pero lo hacemos con debilidad. No lo hacemos pensando que a lo mejor el Señor, si está por ahí y me escucha, a lo mejor me ayuda. No lo hacemos como hizo Jesús antes de decirle a Lázaro que se levantara de la tumba. El Señor dijo, gracias Padre, porque has oído mi oración. O sea que antes de decir, Lázaro, levántate, el Señor le agradeció al Padre porque estaba seguro que lo que le pedimos al Padre, el Padre lo va a hacer. O sea que con esa seguridad es con la que tenemos que pararnos frente a cada situación. Amén. En Romanos 8:26, para los que toman nota, dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. O sea, el Espíritu Santo es nuestro consolador, siempre está con nosotros, siempre. Pero vuelvo a aclarar, el Espíritu nos ayuda. Amén. No es que nos reemplaza y Él ora por nosotros y hace las cosas por nosotros. El Espíritu nos ayuda.
Tenemos que estar seguros cuando oramos que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es el que está ayudándonos, es el que está intercediendo por nosotros. Amén. Dice, nuestros gemidos, nuestros llantos, nuestras lágrimas son tomadas por el Espíritu Santo y convertidas en efectiva intercesión delante del trono de Dios. Amén. O sea que estamos seguros que Dios Padre nos ha oído. Amén. Pero tenemos que nosotros estar fuertes y estar firmes. Y como decía, bueno, el Espíritu está conmigo, que ore el Espíritu. Amén. Hay muchas personas que dicen que creen que ante la sociedad y el mundo son prácticamente insignificantes y sin ningún porvenir. Quiero decirte que Dios define el destino de cualquier persona. Si sentís que no podés, que no tenés fuerzas, que no lo vas a lograr, quiero decirte que el destino, tu destino, lo define el Señor. Él tiene los propósitos divinos para cada uno de nosotros. Y Él es el que va a guardar para que las prioridades divinas se cumplan en nuestra vida. Entonces confía plenamente, porque Dios está velando por cada uno de nosotros. Dios está atento a nuestras necesidades, pero atenti cuando nosotros hacemos los deberes como corresponde, cuando no nos copiamos. ¿Se entiende? Dice, hay otros casos donde hay situaciones donde hay personas con riqueza, con éxito, con lujos, un medio ambiente que muchos pueden envidiar, pero que a menudo es destructivo para el compromiso espiritual. El Señor nos puede proveer de mucho, y hay muchas personas, muchos hijos de Dios que realmente están en una posición económica muy solvente. Pero esas personas tienen que cuidarse aún más de poder seguir firmes espiritualmente delante de Dios. Porque es muy fácil cuando no tenemos que pedir, cuando no tenemos que no sé, de buscar porque nos falta, cuando no lo tenemos que hacer, creer que lo podemos por nosotros, y por nosotros no podemos nada. Amén. Dice, debemos mantener nuestro valor y obediencia a la palabra de Dios, aún en los tiempos y situaciones más difíciles, en medio de las tinieblas que puedan amenazarnos. Debemos tener bien en claro que los logros no son por nosotros, sino por el obrar de Dios en nuestras vidas. El obrar de Dios en nuestras vidas. Amén. Por lo cual debemos ser conscientes que el poder de la oración y el ayuno en nuestras vidas es importantísimo. Y veremos el dominio espiritual y los recursos del Espíritu Santo. Cuando nos comprometemos y hacemos, ¿cómo era el título que había hecho Marcelo el otro día? Verdadero o falso. Cuando estamos haciendo realmente un ayuno verdadero, y aclaro, esto es mío personal, no hablo en esto en cuanto a la alimentación, porque puedo realmente estar los 21 días
con agua nada más. Pero si no tengo una búsqueda genuina de Dios, si no busco la relación con mi Señor, si no tengo esa intimidad con mi Señor, si no tengo ese tiempo donde me quedo un poco callado y dejo que el Señor hable, no sirve de nada. ¿Amén? Entonces dice, debemos de ser perseverantes en la tarea de ayunar y orar. Ayunar los alimentos perfectos, pero buscar la presencia de Dios. Amén. Tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos que los cambios afectan no solo el presente, sino el futuro de nuestras generaciones. O sea que todo lo que nosotros logremos en los tiempos, todo lo que nosotros cambiemos, todo lo que nosotros derroquemos, todo lo que nosotros hagamos diferente a lo que hacíamos antes, y si queremos tener una vida nueva, si queremos que las cosas cambien, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que realmente hacer lo que Dios nos pide. Tenemos que, como decía por ahí en el papel, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. Obedecer lo que el Señor le da primeramente al líder, al pastor de la congregación. Obedecer lo que Él nos pide, que no es capricho de Él, sino es lo que el Señor le dice. Cuando obedecemos y decimos sí y amén, el Señor va a obrar y vamos a ver las cosas cómo van a cambiar. Amén. Dice, el plan divino es que la obra de Dios en nosotros sea continuada de generación en generación. Dice el Salmo 145, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cuando nosotros cambiamos, damos un giro de 180 grados en nuestras vidas. Cuando conocemos al Señor y cuando hacemos realmente la voluntad de Dios, nuestras vidas cambian. Pero al cambiar nuestras vidas, es como un dominó, vamos tratando y trabajando para que vaya cambiando la vida de nuestras descendientes, esposas, hijos, nietos. Amén. Ahora, debemos ser cuidadosos, dice, porque lo que poseemos de la bendición y la revelación divina se puede perder en una generación. Yo puedo haber cambiado, puede llegar a estar los que más me rodean, mis hijos, mis nietos, con el Señor, pero si no cuidamos, no velamos por lo que el Señor nos dio, si no cuidamos y no velamos por nuestra descendencia, si no estamos ahí atentos como atalaya, puede perderse, porque hay alguien que es el diablo que no quiere que eso ocurra. Amén. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo eso. Amén. Y para ir finalizando, dice, debemos alabar a Dios sistemáticamente y también enseñar a nuestros hijos a hacerlo. También enseñarles que no es solo con lo que hablemos, sino con los hechos, con el ejemplo. Porque si yo les digo que tienen que orar y no lo hago, no me ven orando, que tienen que ayunar y no me ven ayunando, no estoy dando un buen ejemplo. Amén. Así que esto es lo que el Señor me dio con la parte que estaba acá pedida para que hagamos. Y mi oración realmente es para que podamos entender. Queda una semana, creo que el miércoles que viene termina, ¿no? Queda una semana
de ayuno y oración. Y como decía Marcelo el otro día, estamos a tiempo. ¿Qué ayuno estamos haciendo? No estamos pidiendo que digas cómo lo haces. El Señor escudriña tu corazón. El Señor te conoce. El Señor sabe de tus necesidades. El Señor sabe todo de ti. Amén. Entonces, es un buen tiempo, si lo estás haciendo, para que refuerces, para que redobles lo que estás haciendo. Si no lo habías entendido, si no lo veías de esa forma, o si directamente no lo hacías, el Señor está hablando a tu corazón, está hablando a tu mente, para que realmente puedas entender los propósitos divinos que Él tiene. Y no es solo para vos, porque muchos pueden decir, ya está, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer a esta edad? No, podés cambiar mucho, podemos hacer mucho, y eso es el ejemplo que podemos dar a nuestra descendencia, a nuestra heredad, para que vean que aunque somos grandes o jóvenes y decidimos cambiar, la vida es diferente. Y todo se puede en Cristo, porque Él nos va a fortalecer y todo lo vamos a poder lograr. Y un día, aunque no conozcamos a nuestra descendencia, van a decir, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, decidieron cambiar y nos presentaron la persona de Cristo y comenzamos a ir a la iglesia y nuestras vidas cambió, nuestra familia cambió y todo cambió gracias a uno que se atrevió. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por lo que tú me has dado, Padre. Yo sé que yo he hablado con mis labios, pero que la palabra llega a lo más profundo del corazón de cada uno de los hermanos que están aquí. Y que tú hablas en forma diferente a cada uno, porque tu palabra tiene esa virtud, que habla lo mismo, pero llega al corazón necesitado, al corazón que está esperando esa palabra. Por eso, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias porque están en este día acá con calor, con tener que viajar, pero han venido para alabar y glorificar tu nombre. Han venido a oír tu palabra, Señor. Por eso te doy gracias por sus vidas. Ruego a ti que les bendigas. Ruego a ti, Señor, para que todos tus propósitos, todo lo que tú tienes planeado para cada uno de ellos, Señor, sea cumplido, Padre. Y para que nosotros mismos no seamos quienes entorpecemos que esas cosas se cumplan, sino que estemos atentos, que nuestros oídos estén preparados para oír tu voz. Por eso decía, orar, ayunar, leer la palabra y tener un tiempo de silencio contigo para poder oírte, Señor. Gracias te damos, Padre. Yo bendigo a este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.